No debería haber aceptado ese turno extra, pero en diciembre nadie dice que no cuando el dinero hace falta. Trabajo como guardia nocturno en un fraccionamiento a medio construir, de esos que prometen ser residenciales familiares y terminan medio vacíos por años. Casas idénticas, calles sin terminar y un silencio raro que en Navidad se siente todavía más pesado. Esa noche, 24 de diciembre, me tocó recorrer el perímetro desde las 10 hasta el amanecer, completamente solo. Desde que llegué noté algo extraño. Las casas que sí estaban habitadas tenían luces navideñas encendidas, pero no se escuchaba música, ni risas, ni el ruido típico de las cenas. Solo televisiones prendidas detrás de ventanas cerradas, como si todos estuvieran esperando algo y nadie quisiera hacer ruido. Empecé mi ronda a pie. El frío se metía hasta los huesos y el viento hacía crujir los adornos inflables que algunos vecinos habían dejado afuera. A cada paso sentía que caminaba dentro de una maqueta abandonada. Todo era igual, repetido, sin alma. Fue en la segunda vuelta cuando escuché el llanto. Al principio pensé que era una grabación, alguna broma de mal gusto. Pero no, era un llanto real, profundo, sostenido, que venía desde el área verde del fondo, donde pasa un canal de desagüe seco la mayor parte del año. Ese llanto no era de alguien que se hubiera golpeado o peleado. Era un llanto cansado, de esos que salen después de horas de aguantar. Me detuve, dudé, no quería problemas, pero tampoco podía ignorarlo. Caminé hacia el canal con la linterna encendida. Las luces navideñas de las casas cercanas parpadeaban a lo lejos. Entonces la vi. Una mujer estaba sentada en el borde del canal, abrazando algo contra el pecho. Tenía un suéter claro, largo, empapado en algunas partes, y el cabello oscuro pegado a la cara. Se balanceaba lentamente, como arrullando. «Señora», dije, sin acercarme demasiado, «¿se encuentra bien?» No respondió. El llanto continuó, y entre los sollozos se colaban palabras casi incomprensibles. «Mis hijos». Sentí un nudo en el estómago, no por la leyenda, sino porque había escuchado ese tono antes, en el hospital, cuando avisaban que alguien no había sobrevivido. Di un paso más. La linterna iluminó lo que sostenía. Era una cobija de bebé, doblada, apretada contra su pecho. No se veía ningún niño. «¿Está sola?», pregunté. «¿Quiere que llame a alguien?». Ella levantó la cara lentamente. Tenía los ojos hinchados, la piel maltratada y una expresión de agotamiento absoluto. «Ellos estaban aquí», dijo. «Yo los dejé un momento, y cuando volví...». Su voz se quebró. No terminó la frase. Antes de que pudiera decir algo más, escuché pasos rápidos detrás de mí. Volteé y vi a un hombre acercándose desde una de las casas. Llevaba una chamarra abierta, sin gorro, y caminaba con molestia evidente. «¿Qué estás haciendo aquí?», le gritó a la mujer. «¿Otra vez con lo mismo?». Ella se encogió. «No empieces», murmuró. «Hoy no». El hombre me miró con desprecio. «Es mi esposa», dijo. «Tiene problemas. No debería andar molestando a la gente». «No estoy molestando», respondí. «Está llorando. Pensé que necesitaba ayuda». El hombre soltó una risa seca. «Siempre llora. Siempre habla de niños que no existen». La mujer apretó la cobija con fuerza. «Sí existían», dijo. «Tú los escuchaste». El ambiente se tensó. El hombre dio un paso hacia ella y le arrebató la cobija. Al hacerlo, algo cayó al suelo. Un pequeño zapato infantil, sucio, aplastado. Se hizo un silencio horrible. El hombre se quedó mirando el zapato unos segundos. Luego
Lo pateó hacia el canal. «Ya basta», dijo, con voz baja pero peligrosa. «Te dije que dejaras de inventar». Ella se levantó de golpe y lo empujó. Él perdió el equilibrio y cayó sentado. Yo reaccioné tarde, tratando de separarlos, pero él se levantó furioso y le dio un golpe con el dorso de la mano. No fue fuerte, pero fue humillante. Ella cayó de rodillas. Sentí rabia. Avancé y me interpuse. «Tranquilo», le dije. «No tiene por qué golpearla». El hombre me miró con los ojos desorbitados. «No te metas», escupió. «No sabes lo que hace. No sabes lo que dice». La mujer empezó a reír y llorar al mismo tiempo, un sonido que me erizó la piel. «Diles», le gritó, «diles dónde los dejaste. Diles por qué no lloraban después». El hombre se quedó rígido. «Cállate». «Tú dijiste que era mejor así», continuó ella, «que nadie los iba a extrañar». El hombre me empujó con fuerza y echó a correr hacia su casa. No miró atrás, no volvió. Me arrodillé junto a la mujer. Tenía la cara enrojecida y un hilo de sangre en el labio. «¿Quiere que llame a una ambulancia?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Ellos están aquí», dijo. «Siempre están aquí en Navidad». «¿Por qué fue hoy?». Sentí un escalofrío. «¿Qué fue hoy?». Ella señaló el canal. «Hoy los trajo. Dijo que el agua se los llevaría, que nadie revisa estos lugares». Miré hacia el canal seco, entre la basura y el lodo. Algo brillaba con la luz de la linterna. Bajé con cuidado y lo vi. Otro zapato pequeño. Y más allá, restos de ropa infantil enterrados a medias. El corazón me empezó a latir con fuerza. Subí de nuevo. «Tenemos que llamar a la policía», dije. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa de alivio. «Ya vinieron antes», respondió. «Dijeron que no había pruebas, que yo estaba en shock, que él era un buen padre». Se levantó con dificultad y caminó hacia el canal. Pensé que iba a saltar. Me acerqué rápido, pero ella solo se arrodilló y empezó a cavar con las manos desnudas, desesperada, lastimándose los dedos. «Aquí», repetía, «aquí lloraban». Llamé a la policía de todos modos. Tardaron, como siempre. Cuando llegaron, ella estaba sentada, cubierta de lodo, en silencio absoluto. Les conté lo que vi. Bajaron al canal, encontraron cosas. No quiero entrar en detalles. Solo diré que ya no hubo dudas. El hombre no estaba en su casa cuando lo buscaron. A ella se la llevaron en una ambulancia. Antes de subir, me miró. «No soy la Llorona», me dijo. «Solo soy la que se quedó». Esa frase me persigue. El fraccionamiento sigue ahí. El canal también. El hombre nunca volvió. Dicen que se fue del estado. Yo renuncié poco después. Pero cada Navidad, cuando paso cerca de lugares así, escucho llantos a lo lejos. No porque haya fantasmas, sino porque hay historias que no se entierran bien. Y hay dolores tan grandes que la gente prefiere llamarlos leyenda antes de aceptar que pasaron de verdad. Relato número 2. La primera vez que escuché el llanto fue antes de que amaneciera, cuando el frío todavía muerde y la ciudad huele a pino barato y pólvora vieja. Era 24 de diciembre y yo estaba limpiando el último camión en la terminal, pensando que en unas horas estaría con mi familia, fingiendo alegría. No soy supersticioso, pero ese sonido me hizo detenerme con el trapeador en el aire, como si alguien hubiera apagado el mundo de golpe. No fue un grito, fue un lamento largo, cansado, que parecía arrastrarse por el andén vacío. Trabajo como despachador nocturno en una central de autobuses pequeña.
de esas que se llenan de gente justo en Navidad. Maletas amarradas con cinta, niños dormidos en los brazos, adultos peleando por asientos. Pero esa noche estaba rara, demasiado ordenada, demasiado callada. Los villancicos sonaban bajito en una bocina rota y las luces navideñas colgadas en los pilares parpadeaban como si fueran a rendirse. El llanto volvió a escucharse, ahora más cerca. Venía del fondo, donde guardan los camiones fuera de servicio, cerca del canal de aguas negras que pasa detrás de la terminal. Pensé que sería alguien esperando un autobús que nunca llegó. Caminé hacia allá, con la chamarra mal cerrada y el radio apagado para no hacer ruido. La vi sentada en una banca metálica, abrazando una bolsa de plástico, blanca, gruesa, de esas que dan en el súper cuando compras cobijas. Tenía el cabello largo y desordenado, la cara escondida entre los brazos, y se meció lentamente mientras lloraba. No gritaba, no pedía ayuda, solo lloraba. «Señora», dije, quedándome a distancia, «¿se encuentra bien?» El llanto no se detuvo, pero entre los sollozos escuché palabras. «¡Ay, mis hijos!». Sentí un nudo en el estómago, no por la leyenda, sino porque esa frase pesa incluso cuando no crees en nada. Me acerqué un poco más. La bolsa se movía como si adentro hubiera algo pesado, algo con forma. No quise imaginar qué. Alumbré con la linterna del celular y ella levantó la cara. Tenía los ojos hinchados, la piel agrietada por el frío y una mirada perdida, como si llevara horas sin parpadear. «Se fueron», dijo. «Se subieron al camión equivocado». Tragué saliva. «¿Viajas sola?», asintió. Abrió la bolsa con cuidado, como si temiera que algo escapara. Dentro había ropa de niño, pequeña, pijamas dobladas, un gorrito, calcetines, nada más. Los escuché llorar cuando arrancó, susurró. Yo estaba comprando café. Les dije que no se movieran. Miré alrededor. La terminal seguía vacía. Era demasiado temprano para salidas. Pensé en llamar a seguridad, pero algo en su forma de hablar me detuvo. No parecía borracha ni drogada. Parecía agotada. «¿Cuántos años tienen?», pregunté. «Tenían», corrigió. «Tenían 4 y 6». El frío se me metió por la espalda. Antes de que pudiera seguir, escuché pasos rápidos. Un hombre apareció desde la sombra de los camiones. Traía una chamarra delgada y las manos metidas en los bolsillos. Caminaba con prisa y enojo. «Otra vez aquí», dijo. «Te dije que no vinieras». Ella se encogió, apretando la bolsa contra el pecho. «Hoy no», murmuró. «Hoy regresan». El hombre me miró con desconfianza. «Es mi esposa», dijo. «Tiene problemas. Se confunde». «Estoy bien», respondió ella. «Tú sabes que estoy bien». El hombre soltó una risa seca y se acercó para quitarle la bolsa. Ella se aferró. En el forcejeo, algo cayó al suelo. Un zapato pequeño, azul, gastado en la punta. El sonido del golpe fue seco, definitivo. Nadie habló durante unos segundos. El hombre miró el zapato, luego lo pateó debajo de la banca. «Basta», dijo. «Ya no hagas esto». Ella empezó a llorar más fuerte. Ese llanto que raspa, que incomoda. «Los dejaste», dijo. «Dijiste que era mejor así, que nadie pregunta en estas fechas». Yo retrocedí un paso. La sangre me zumbaba en los oídos. «Oiga», intervine, «si hay niños perdidos tenemos que avisar». El hombre me empujó con el hombro, sin mirarme. «No hay niños», dijo. «Nunca los hubo». Ella se levantó de golpe
y le dio un manotazo. No fue fuerte, pero fue suficiente para romper algo entre ellos. El hombre respondió con un golpe torpe que la tiró contra la banca. Escuché el impacto. Vi su cabeza rebotar en el metal. Reaccioné tarde, pero reaccioné. Me metí entre los dos, empujándolo con todas mis fuerzas. Él perdió el equilibrio y cayó de espaldas, golpeándose el codo. Se levantó insultando, con los ojos llenos de algo oscuro. «No te metas», me dijo. «No sabes lo que dices». «Lárguese», respondí. «O llamo a la policía». El hombre miró a su esposa, luego a mí, y se fue caminando rápido hacia la salida, sin correr, como si supiera que no lo seguiríamos. La mujer se quedó sentada, respirando mal. Le sangraba un poco la ceja. «Tenemos que ir a enfermería», le dije. Negó con la cabeza. «Ellos están atrás», dijo, «donde lavan los camiones». La miré sin entender. «Ahí los escuché», continuó, «cuando se subieron a la cajuela. Yo estaba pagando el boleto. Sentí náuseas. Caminé con ella hacia el área de lavado. El olor a diésel y agua estancada era fuerte. Las mangueras goteaban. Los charcos reflejaban las luces navideñas deformadas. Se detuvo frente a un camión viejo, sin placas, cubierto con una lona. «Aquí», dijo, «aquí dejaron de llorar». No quise levantar la lona. No quise mirar. Llamé a la policía con manos temblorosas. Llegaron rápido, quizá porque era Navidad y no había mucho más que hacer. Revisaron el camión. Revisaron el canal detrás de la terminal. Encontraron cosas. No diré qué. Solo diré que el silencio se volvió pesado. Definitivo. El hombre no apareció esa noche. Lo encontraron días después en otra ciudad. Dijo que su esposa estaba enferma, que inventaba historias, que no había pruebas suficientes. Navidad ayuda a que muchas cosas se diluyan. A ella se la llevaron a un hospital. Antes de subir a la ambulancia, me miró. «No soy la Llorona», dijo. «Solo me dejaron sola con el ruido». Desde entonces, cada diciembre, cuando la terminal se llena y la gente corre con prisa, yo escucho ese llanto entre los motores. No es un fantasma, es el eco de algo que pasó de verdad y que nadie quiere escuchar. Porque es más fácil decir que es una leyenda que aceptar que ocurrió mientras todos celebraban. Relato número 3. La noche empezó mal desde antes de que escuchara el llanto. Empezó cuando acepté cubrir el turno del 24 de diciembre en la caseta de cobro de la carretera vieja, esa que casi nadie usa porque ya hay autopista. Poca luz, pocos carros y un frío que se te mete en los huesos. Pensé que sería tranquilo. Error. A las 10, el tráfico murió por completo. Los últimos camiones pasaron rápido, cargados de regalos, y luego quedó ese silencio incómodo que solo existe en carretera, cuando no hay motores y el viento se cuela entre los árboles. Las luces navideñas que alguien había colgado en la caseta parpadeaban como si fueran a apagarse. El radio solo agarraba una estación con villancicos distorsionados. Fue entonces cuando escuché el llanto. No venía de la carretera. Venía del monte, del lado del arroyo seco que corre paralelo al carril abandonado. Un lamento largo, irregular, como si la persona estuviera respirando con dificultad. No era un grito, era peor, era constante. Ay, mis hijos, sentí cómo se me erizaba la piel. No porque creyera en leyendas, sino porque ese tono no se finge. Ese llanto viene de alguien que ya no tiene nada que perder. Tomé la linterna y salí de la caseta. El frío me pegó en la cara. Caminé despacio hacia el sonido, cuidando no resbalar con la grava. Las sombras de los árboles se movían con el viento y el ruido del arroyo seco sonaba como pasos lejanos.
La vi sentada en una roca, a unos metros del carril viejo. Una mujer envuelta en un rebozo claro, sucio en la orilla. Tenía el cabello largo, desordenado, y se mecía hacia adelante y hacia atrás. En brazos sostenía algo envuelto en una manta blanca. No quise acercarme de golpe. «Buenas noches», dije. «¿Se encuentra bien?» El llanto bajó de intensidad, pero no se detuvo. La mujer levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos hinchados, la nariz roja y la cara marcada como si hubiera llorado durante horas. «No regresan», murmuró. «Dijeron que regresaban». Miré la manta. No se movía. «¿Está esperando a alguien?», pregunté. Ella apretó la manta contra su pecho. «Los dejé un ratito», dijo. «Solo fui por ayuda. El carro se quedó aquí». Señaló el carril viejo. Alumbré con la linterna y vi un vehículo detenido más adelante, a medias entre la maleza. Un coche viejo, con una llanta ponchada. «¿Quiere que llame a una grúa?», dije. «¿O a la policía?». Ella negó con la cabeza. «Ellos no ayudan», respondió. «Siempre dicen que exagero». Antes de que pudiera preguntar más, escuché un motor. Un carro se acercaba por la carretera principal. Respiré aliviado, pero no se detuvo. Pasó de largo, sin bajar la velocidad. La mujer volvió a llorar, más fuerte. «Ay, mis hijos». Entonces escuché pasos detrás de mí. Volteé y vi a un hombre acercándose desde el coche. Caminaba rápido, con los hombros tensos. Traía una chamarra oscura y la cara desencajada. «¿Qué haces aquí?», le gritó a la mujer. «Te dije que no bajaras del coche». Ella se encogió. «Ellos tenían frío», dijo. «Tú dijiste que esperáramos». El hombre me miró con molestia. «Todo está bajo control», dijo. «Mi esposa está alterada. No haga caso». «Está llorando», respondí. Pensé que necesitaba ayuda. El hombre suspiró con fastidio. «Siempre llora», dijo. Desde hace tiempo». La mujer levantó la manta y la abrió apenas. La linterna iluminó el interior. Ropa de bebé doblada, un peluche pequeño y un biberón vacío. Nada más. «Aquí estaban. Yo los cargué». El hombre dio un paso al frente y le arrebató la manta. En el forcejeo, algo cayó al suelo. Un zapato infantil, diminuto, lleno de polvo. El sonido al caer fue seco. Definitivo. El hombre se quedó mirando el zapato. Su cara cambió. No a enojo, a miedo. «No empieces», dijo en voz baja. «Aquí no». La mujer se levantó de golpe y lo empujó. «Tú los bajaste», gritó. «Dijiste que nadie pasaba por este carril». El hombre reaccionó mal. La empujó con fuerza. Ella cayó contra una roca y soltó un quejido seco. Vi sangre en su ceja. Me metí entre los dos sin pensarlo. El hombre me empujó y casi me tira. «No te metas», dijo. «No sabes nada». «La está lastimando», respondí. «Váyase». El hombre apretó los puños. Por un segundo pensé que me iba a golpear, pero miró el monte, el carril vacío, la manta en el suelo. Retrocedió. «Súbete al coche», le dijo a ella. «Ya». Ella no se movió. Se quedó mirando el zapato. «No lloraban cuando los dejaste», dijo. «Eso fue lo peor». El hombre se fue caminando rápido hacia el coche. No corrió. Arrancó y se perdió por la carretera. Me arrodillé junto a la mujer. «Necesita atención», dije. «Voy a llamar a emergencias». Ella me miró con una calma extraña. «Ya no», respondió. «Ya es tarde». Se levantó con dificultad y caminó hacia el arroyo seco. La seguí, con el corazón acelerado. Se detuvo donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado a medias. «Aquí», susurró. «Aquí dejaron de llorar». El aire se me fue de los pulmones. No quise mirar más. Llamé a la policía con manos temblorosas. Tardaron,
Pero llegaron. Revisaron el área. Encontraron cosas. No voy a describirlas. Solo diré que el silencio se volvió pesado, como si la noche se hubiera cerrado sobre nosotros. El hombre fue detenido días después, lejos de ahí. Dijo que su esposa estaba enferma, que inventaba historias, que no había pruebas claras. Navidad ayuda a que muchas cosas se pierdan entre papeles. A ella se la llevaron en ambulancia. Antes de subir, me tomó del brazo. No soy la Llorona, me dijo. Solo soy la que se quedó escuchando. Desde entonces, cada 24 de diciembre, cuando me toca pasar por esa carretera, bajo la velocidad. A veces el viento suena raro entre los árboles y parece un llanto. No es un fantasma, es un recuerdo. Y hay recuerdos que, aunque no creas en nada, te siguen toda la vida. Porque no todas las leyendas nacen de la imaginación. Algunas nacen en noches frías, cuando todos celebran y alguien decide no mirar atrás. Relato número 4. No me gusta manejar de noche, y menos en diciembre. Hay algo en esas fechas que vuelve todo más silencioso, más falso. Como si la ciudad se pusiera un disfraz de alegría y debajo siguiera igual de podrida. Pero ese 23 de diciembre no tenía opción. Soy repartidor de una paquetería y me tocó cubrir una ruta atrasada en una colonia vieja, de esas donde todavía hay canales de riego abiertos y calles mal iluminadas. Desde que entré al barrio, sentí esa incomodidad que no sabes explicar. Casas con luces navideñas encendidas, árboles inflables moviéndose con el viento, pero ni una sola persona afuera. Ni música, ni risas, ni olor a comida. Solo el motor de la camioneta y el crujido de la grava bajo las llantas. El primer llanto lo escuché cuando apagué el motor. Pensé que venía de una casa. Un llanto largo, ahogado, como si alguien estuviera tratando de no gritar. Me quedé quieto, con las manos todavía en el volante, escuchando. El sonido no era constante, iba y venía, y siempre terminaba con un murmullo que no entendía bien. Bajé de la camioneta con el paquete en la mano. La dirección estaba junto a un canal, uno de esos que ya casi no llevan agua, pero que huelen a humedad y basura. Las luces navideñas de los postes parpadeaban, y por un segundo pensé que el llanto era mi imaginación, producto del cansancio. Entonces la vi. Estaba sentada en el borde del canal, dándome la espalda. Vestía una sudadera clara, sucia en la parte baja, y tenía el cabello largo, negro, completamente desordenado. Se balanceaba lentamente, abrazando algo contra el pecho. No lloraba a gritos, pero su respiración era irregular, rota. «Buenas noches», dije, sin acercarme demasiado. «¿Se encuentra bien?». No respondió. El llanto siguió, más bajo. «¡Ay! Mis hijos». Sentí un escalofrío inmediato. No porque creyera en la leyenda, sino porque esa frase dicha así pesa demasiado. Avancé un poco más. La luz de la camioneta iluminó lo que sostenía. Era una chamarra infantil, doblada como si hubiera un cuerpo dentro, pero estaba vacía. Aún así, la mujer la apretaba con desesperación. «¿Necesita ayuda?», pregunté. Giró la cabeza lentamente. Tenía los ojos hinchados, la piel maltratada por el frío y una mirada perdida, como si no supiera en qué momento del día estaba. «Se me adelantaron», dijo. «Yo les dije que no se acercaran al canal». Miré alrededor. No había nadie más. Solo el canal, la calle vacía
y el ruido lejano de un televisor en alguna casa. ¿Sus hijos?, pregunté. Asintió. Siempre hacen eso, murmuró. Se esconden cuando él se enoja. Antes de que pudiera seguir preguntando, escuché pasos rápidos detrás de mí. Volteé y vi a un hombre acercándose desde una de las casas. Caminaba con prisa y traía una chamarra oscura. Su rostro estaba tenso, molesto. ¿Qué estás haciendo aquí otra vez?, le gritó a la mujer. Te dije que no salieras. Ella se encogió. Están aquí, dijo. Yo los escuché. El hombre me miró con fastidio. Discúlpela, dijo. Está pasando por un mal momento. Está llorando, respondí. Pensé que necesitaba ayuda. El hombre soltó una risa corta, nerviosa. Siempre llora, dijo. Se le mete esa idea en la cabeza. La mujer apretó la chamarra infantil. No es una idea, dijo. Tú los dejaste solos. El ambiente se volvió pesado. El hombre dio un paso hacia ella y trató de quitarle la chamarra. En el forcejeo, algo cayó al suelo. Sonó suave, pero el ruido fue suficiente para que los tres miráramos. Era un zapato pequeño, cubierto de lodo seco. El hombre se quedó mirándolo. Su expresión cambió. Ya no era molestia, era miedo. Ya basta, dijo en voz baja. Aquí no. La mujer se levantó de golpe y lo empujó. Él reaccionó empujándola más fuerte. Ella cayó de rodillas cerca del canal y soltó un quejido ahogado. No pensé. Me metí entre los dos. Oiga, dije, tranquilo. El hombre me empujó con el hombro. No te metas, escupió. No sabes nada. La mujer empezó a reír y llorar al mismo tiempo. Un sonido incómodo, casi violento. Diles, le gritó. Diles dónde los metiste cuando dejaron de llorar. El hombre miró el canal, luego a mí. Dio un paso atrás, otro más. Estás enferma, dijo. Siempre lo has estado. Se dio la vuelta y caminó rápido hacia la casa. No corrió. Cerró la puerta de un portazo y apagó las luces. Me quedé con la mujer, sin saber qué hacer. Le sangraban un poco las manos de tanto apretar la chamarra. Voy a llamar a la policía, dije. Ella negó con la cabeza. Ya vinieron antes, respondió. Dijeron que no había pruebas, que yo inventaba cosas, que él era un buen padre. Se levantó con dificultad y caminó hacia el canal. La seguí, con el corazón acelerado. Se detuvo en un punto donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado y luego tapado mal. Aquí, susurró. Aquí dejaron de llorar. El olor me golpeó antes de que pudiera ver algo. Humedad, basura y algo más. No quise mirar de cerca. Llamé a emergencias con manos temblorosas. Tardaron en llegar. Cuando lo hicieron, revisaron el canal, el terreno, la casa del hombre. Encontraron cosas. No quiero describirlas. Solo diré que ya no hubo dudas. El hombre fue detenido esa misma noche. Gritaba que su esposa estaba loca, que todo era mentira, que la gente siempre exagera en Navidad. Nadie le creyó esta vez. A ella se la llevaron en una ambulancia. Antes de subir, me miró. No soy la Llorona, me dijo. Solo soy la que se quedó escuchando. Renuncié a la paquetería poco después. No por miedo, sino porque ya no pude volver a manejar de noche sin recordar ese llanto. Ahora trabajo de día, pero cada diciembre, cuando paso cerca de canales, ríos o calles oscuras, escucho en mi cabeza ese murmullo. No es un fantasma, es el sonido de algo real que pasó mientras todos estaban ocupados celebrando. Y lo más inquietante no es que la gente crea en la Llorona. Lo más inquietante es que cuando alguien llora así de fuerte, muchos prefieren llamarlo leyenda antes de aceptar que alguien falló
y decidió no escuchar. Relato número 5. El 24 de diciembre siempre es una fecha complicada para mí. Mi trabajo como taxista me obliga a estar fuera de casa hasta tarde, y a veces hasta la madrugada. Esa noche, sin embargo, fue diferente. De alguna forma, sentí que algo iba a pasar. No sabía qué, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Era poco antes de las 10 cuando me tocó un viaje raro. Un cliente pidió que lo llevara desde una de las colonias más viejas de la ciudad hasta las afueras, por la carretera vieja, esa que ya nadie usa porque está llena de baches y es más lenta que la nueva autopista. La zona estaba muy vacía, sobre todo en fechas como esa. No esperaba mucho tráfico, así que no dudé en aceptar el viaje. Subí al hombre al taxi. No me fijé mucho en él al principio. Llevaba un abrigo largo, casi hasta los tobillos, y un sombrero que le tapaba buena parte del rostro. Hizo una pequeña señal y sin decir mucho, me pidió que lo llevara hacia la salida del pueblo, por donde empieza el campo. El aire estaba frío, pero no lo suficiente como para que no se sintiera esa calma inquietante, esa que siempre aparece en los días festivos, cuando todo el mundo está reunido en familia, celebrando, mientras tú te sientes extraño y ajeno a todo eso. Cuando íbamos por la carretera vieja, escuché un llanto. Era débil, casi inaudible, pero ahí estaba. Me quedé pensando por un momento. El hombre, que hasta ese momento no había dicho una sola palabra, de repente rompió el silencio. ¿Escucha eso?, me preguntó, sin volverse hacia mí. Asentí, preocupado, y miré a través del espejo retrovisor. Nada, no vi a nadie, pero el llanto continuaba. Venía de algún lugar del lado del campo, donde las casas ya eran pocas, y la oscuridad lo cubría todo. «Es la Llorona», dijo el hombre, con voz grave, casi en susurro. Me reí nerviosamente. Sabía que esas historias de la Llorona se contaban en todos los rincones, pero nunca creí que alguien las tomara tan en serio. «No es para tomarse a broma», añadió. «Ella busca a los niños, siempre lo ha hecho, y más en estas fechas». Un escalofrío recorrió mi espalda y el llanto se intensificó. Ya no era solo un susurro lejano, era claro, se sentía cerca. El hombre comenzó a mirar por la ventana, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. «Hay algo en esa carretera», continuó. «Algo que la gente no ve, pero está ahí, esperando». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, un tanto molesto, pero con un nudo en el estómago. El hombre no respondió. Solo volvió a mirar hacia el exterior. Empecé a sentir la presión en mi pecho. Esa sensación incómoda cuando sabes que algo no está bien, pero no tienes forma de saber qué exactamente. La Llorona era solo una leyenda, ¿no? La gente se la inventaba, sobre todo en las fiestas, para dar miedo, pero aún así, el llanto seguía presente. Algo no encajaba. De repente, las luces de la camioneta que venía detrás de mí parpadearon, y al momento siguiente, el vehículo desapareció en la oscuridad. La carretera era estrecha, pero no tanto como para que no pudiera haberme visto. Estaba empezando a preocuparme. El llanto comenzó a aumentar de volumen, y en ese momento sentí una presión en el pecho, una sensación de claustrofobia. El hombre comenzó a murmurar algo, pero no podía entenderlo bien. Solo escuchaba susurros y el llanto, cada vez más cercano. Mi taxímetro marcaba más de lo que esperábamos, pero aún estábamos lejos del destino. De repente, las luces del coche se apagaron. El motor dejó de sonar. Intenté arrancarlo varias veces, pero nada. Me giré para mirar al hombre,
que ya no estaba en el asiento trasero. La puerta de atrás se abrió por sí sola. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Miré a la carretera y allí, en medio de la oscuridad, vi una figura. Era una mujer, vestida completamente de blanco, con el cabello desordenado. Al principio no entendí qué hacía allí, pero lo que más me perturbó fueron sus ojos. Parecían vacíos, como si no estuviera realmente allí, como si estuviera mirando a través de mí. Ella no dijo nada, solo caminaba hacia el coche lentamente. Sus pasos no hacían ruido en el asfalto. Algo en su caminar era errático, como si estuviera perdida. Los árboles a los lados de la carretera crujían, como si alguien los estuviera agitando, y el viento aumentaba. El llanto volvió a resonar, ahora mucho más fuerte. Ya no era solo un lamento, sino una mezcla de gritos y susurros que me llenaban de terror. La mujer estaba justo frente al coche, mirando al interior, con la boca abierta, pero el sonido del llanto provenía de ella misma. No podía moverme. Estaba paralizado, sin saber si debía arrancar el coche o quedarme ahí esperando que lo que fuera que había visto se desvaneciera. De repente, el llanto cesó. El aire se volvió pesado, y cuando intenté mirar a la mujer, ya no estaba. Al voltear, vi al hombre del sombrero, parado a un costado del coche, observándome, pero no dijo ni una palabra. Su rostro estaba inexpresivo, pero sentí que me estaba juzgando. ¿Vas a seguir adelante?, me preguntó, su voz cargada de una calma extraña. No pude responder. Mi cuerpo estaba demasiado tenso, mi mente todavía procesando lo que había ocurrido. Lo único que podía hacer era mirar hacia el frente y escuchar el silencio. Arranqué el coche y sin mirar atrás, tomé la carretera de vuelta. El hombre ya no estaba en el asiento trasero. Cuando llegué a la ciudad, todo parecía normal. Las luces de la Navidad brillaban, las familias cenaban y reían. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, lo que había visto. Nunca supe si el hombre era real, si la mujer de blanco era la Llorona o si todo había sido una alucinación producto del cansancio y el estrés de la noche. Pero cada año, en la víspera de Navidad, cuando manejo por la carretera vieja, siempre escucho el llanto. Y cuando lo oigo acelero, porque sé que no quiero volver a encontrarme con lo que sea que camine por esa oscuridad. A veces, las leyendas no son solo historias para asustar. A veces, son advertencias. El relato número 6. La primera vez que escuché el llanto fue antes de ver cualquier luz navideña, antes incluso de entrar al fraccionamiento. Venía cansado, de mal humor y con la cabeza llena de pendientes. Ese 24 de diciembre me tocaba cerrar la tienda de materiales donde trabajaba y llevar la camioneta de reparto a una bodega improvisada en las orillas del pueblo. Un favor, dijeron. Media hora, dijeron. El camino era una mezcla de terracería y asfalto mal parchado. A un costado corría un canal de riego casi seco, de esos que nadie pela hasta que pasa algo. No había casa cerca, solo terrenos baldíos. Uno que otro poste con focos navideños colgados de forma ridícula, parpadeando como si se fueran a morir. Ahí fue cuando lo escuché. Un llanto largo, arrastrado, como si a alguien le doliera hasta respirar. No fue un susto inmediato, fue incomodidad, esa sensación de que algo no encaja, de que no deberías estar ahí. Bajé la velocidad.
El llanto no se alejaba ni se acercaba, solo seguía paralelo a la camioneta. Apagué el radio. Quería asegurarme de que no lo estaba imaginando. ¡Ay, mis hijos! Me detuve. No soy supersticioso, pero tampoco soy idiota. Nadie llora así a esa hora, en medio de la nada, y menos en Nochebuena. Me quedé dentro de la camioneta, con el motor encendido, mirando por el parabrisas. Entonces la vi. Estaba sentada al borde del canal, abrazándose las rodillas. Usaba un suéter claro, manchado, y el cabello le caía sobre la cara. No gritaba. Se balanceaba suavemente mientras lloraba, como alguien completamente agotado. Pensé en seguirme de largo, de verdad, pero algo en mí no me dejó. Tal vez culpa, tal vez curiosidad. Bajé de la camioneta con cuidado. ¿Está bien?, pregunté, sin acercarme demasiado. No levantó la cabeza. No debí dejarlos solos, murmuró. Solo fue un momento. El frío me caló hasta los huesos. ¿A quiénes?, pregunté. Ella alzó un poco el rostro. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada, y una expresión que no era de locura, sino de alguien quebrado por dentro. A mis niños. Miré alrededor. No había nadie más. El canal estaba oscuro, lleno de basura y maleza seca. ¿Quiere que llame a alguien?, dije. ¿A la policía? ¿A una ambulancia? Negó lentamente. Ellos no escuchan, respondió. Nadie escucha cuando una madre grita. Antes de que pudiera decir algo más, escuché un motor acercándose. Un coche viejo apareció desde la terracería y se detuvo unos metros más adelante. De él bajó un hombre alto, con chamarra oscura. Caminaba rápido y con los hombros tensos. ¿Qué haces aquí?, le gritó a la mujer. Te dije que no salieras. Ella se puso de pie con dificultad. Están ahí, dijo. Yo los escucho. El hombre me miró con molestia. Todo está bien, dijo. Mi esposa no se siente bien. Está llorando, respondí. Y dice que sus hijos. Siempre dice eso, me interrumpió. Desde hace tiempo. La mujer soltó una risa nerviosa, mezclada con llanto. Desde que los dejaste, dijo. Desde que dijiste que regresarías rápido. El ambiente se tensó. El hombre se acercó a ella y la tomó del brazo con fuerza. Ella gritó. Un grito corto, seco, incómodo. No pensé. Me metí entre los dos. Oiga, dije. Tranquilo. El hombre me empujó. No te metas, escupió. Esto no es asunto tuyo. En el forcejeo, algo cayó al suelo. Alumbré con la linterna del celular. Era una sandalia pequeña, infantil, manchada de lodo seco. El silencio fue pesado. El hombre se quedó mirando el objeto. Su cara cambió por completo. Ya no era enojo, era terror. Cállate, le dijo a la mujer. Aquí no. Ella se soltó y caminó hacia el canal, arrastrando los pies. Aquí fue donde dejaron de llorar. El olor llegó antes que la imagen. Un olor húmedo, rancio, que no debería estar ahí. Me acerqué un poco más, con el corazón golpeándome el pecho. La tierra estaba removida, mal tapada, como con prisa. El hombre empezó a retroceder. Estás enferma, decía. Tú hiciste esto. Yo grité, respondió. Tú manejaste. El tipo se dio la vuelta y corrió hacia el coche. Arrancó sin luces y se perdió en la oscuridad. Llamé a emergencias, con manos temblorosas. La mujer se sentó en el suelo, abrazándose, meciéndose de nuevo. Dicen que soy la llorona, susurró, porque no paro de llorar. Pero no saben por qué. La policía tardó. Cuando llegaron revisaron el canal. Encontraron lo que no querían encontrar. No voy a describirlo. Solo diré que nadie habló
durante varios minutos. Al hombre lo detuvieron 2 días después, intentando cruzar a otro estado. Dijo que fue un accidente, que ella exageraba, que los niños se callaron solos. Nadie le creyó. A ella se la llevaron a un hospital. Antes de subir a la patrulla, me miró. Si vuelve a escucharme, dijo, no tenga miedo. El miedo ya pasó. Desde entonces, cada Navidad evito ese camino. Pero hay noches en las que el viento sopla raro, y desde lejos se escucha un llanto. La gente dice que es la Llorona. Yo sé la verdad. Es solo una madre que nadie quiso escuchar, hasta que fue demasiado tarde. El relato número 7. El llanto empezó antes de que colgaran las luces del árbol en el lobby, antes de los villancicos grabados y de los abrazos forzados. Empezó cuando todavía no era Navidad, cuando el edificio estaba medio vacío y yo cubría turnos dobles como guardia nocturno para juntar un extra. No fue un grito, fue ese llanto que se filtra por las paredes, que no te deja dormir porque no sabes si es real o si tu cabeza te está jugando sucio. El primera noche lo escuché a las 11 y pico. Venía del estacionamiento subterráneo, nivel -2, donde casi nadie baja porque huele a humedad y siempre hay focos fundidos. Yo estaba viendo las cámaras cuando el audio ambiental captó el sonido. Pensé que era una interferencia. Subí el volumen. No, era alguien llorando. Bajé con la linterna y el radio. El eco del estacionamiento deformaba el sonido. Lo hacía más largo, más desesperado. Caminé entre los autos cubiertos de polvo y vi a una mujer sentada junto a una columna, abrazando una chamarra infantil. Tenía la cara roja, los ojos hinchados, el cabello pegado a la frente por el sudor frío. No me acerqué de golpe. ¿Se encuentra bien?, pregunté. No respondió. El llanto siguió, irregular, con pausas en las que parecía que le faltaba el aire. ¡Ay! Mis hijos. Ese murmullo me puso tenso, no por la leyenda, sino porque nadie dice eso así, tan roto, si no está pasando algo grave. Le ofrecí agua. Negó. Me miró apenas. Bajaron solos, dijo. Les dije que esperaran. Miré alrededor. El estacionamiento estaba vacío. ¿Vive aquí?, pregunté. Asintió. En el 4º piso, respondió. Él dijo que regresaba rápido. Pensé en llamar a la policía, pero no quería exagerar. A veces la gente colapsa en fechas así. Le pedí que subiera conmigo al lobby, que ahí hacía menos frío. Se levantó con dificultad y me siguió, arrastrando los pies. Al día siguiente, el edificio se llenó de luces, esferas y un árbol enorme que tapaba media recepción. La administración puso música navideña todo el día. La mujer volvió a aparecer esa noche, otra vez llorando, esta vez en las escaleras de emergencia. Los vecinos empezaron a quejarse. Uno dijo, en voz baja, que parecía la Llorona. El apodo se quedó. Yo seguí viéndola bajar al estacionamiento a horas raras, siempre con la chamarra infantil, siempre buscando algo, siempre llorando. El 24 de diciembre, a las 10, el administrador me pidió que no llamara a la policía por escándalos menores. Había cena con los del consejo y no querían problemas. Acepté a regañadientes. Error. A las 11:40, las cámaras del nivel -2 se apagaron. Todas menos una. En esa imagen se veía a la mujer de pie frente al cuarto de máquinas. Una puerta que casi nadie usa. Golpeaba con los puños,
llorando. Bajé corriendo. El olor me golpeó primero. Humedad, aceite y algo más. Más pesado. La mujer estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la puerta. Tenía las manos enrojecidas, sangradas en los nudillos. No me deja abrir, dijo. Dice que exagero. ¿Quién?, pregunté. No respondió. Señaló la puerta. Escuché pasos del otro lado, rápidos. Un hombre abrió de golpe y la empujó. Ella cayó de lado y golpeó la cabeza contra el concreto. El sonido fue seco, incómodo. Me metí entre los dos. El hombre olía a alcohol. Tenía la cara dura, cansada. No es asunto tuyo, dijo. Está loca. La mujer se rió y lloró al mismo tiempo. Diles, le gritó. Diles dónde los metiste para que no lloraran. El hombre miró alrededor, nervioso. Vio la cámara encendida al fondo. Retrocedió. No empieces, dijo. Hoy no. En el forcejeo, la chamarra infantil cayó al suelo y se abrió. De dentro salió un zapato pequeño y un calcetín sucio. El silencio fue total. Ni la música del lobby se escuchaba ahí abajo. El hombre intentó patear las cosas para alejarlas. Yo lo detuve. Saqué el radio y pedí apoyo. La mujer se levantó tambaleándose y caminó hacia el cuarto de máquinas. Empujó la puerta abierta. El olor se volvió insoportable. No voy a describir lo que vimos. No hace falta. Solo diré que entendí por qué el llanto no se iba. ¿Por qué no la dejaba dormir? ¿Por qué el edificio se sentía pesado desde semanas atrás? La policía llegó rápido esta vez. El hombre gritó que fue un accidente, que los niños bajaron solos, que él solo quiso callarlos. Dijo muchas cosas, ninguna sirvió. La mujer fue atendida por paramédicos. Tenía una herida en la cabeza y los ojos vacíos. Antes de subir a la ambulancia, me tomó del brazo. No soy la Llorona, me dijo. Solo soy la que se quedó buscando. Renuncié al trabajo después de Año Nuevo. No pude volver a bajar a ese estacionamiento sin sentir náuseas. El edificio sigue ahí. Lo pintaron, cambiaron focos, pusieron más luces en Navidad. A veces paso por la calle y veo el árbol encendido en el lobby. Desde afuera, todo se ve bonito, normal, festivo. Pero sé que debajo de eso, hay lugares donde el sonido no se va, donde el concreto se queda con la memoria de lo que pasó. Y cuando alguien dice que escuchó a la Llorona en ese edificio, yo no me río, porque no siempre es una leyenda. A veces es la forma más cómoda de no decir que, mientras todos celebraban, alguien decidió no escuchar, y eso fue lo que hizo el ruido imposible de callar. El lato número 8. El llanto empezó justo cuando apagaron las luces del nacimiento en la sala. No era medianoche todavía, pero ya nadie andaba en la calle. Yo estaba solo en la casa de mis padres, cuidándola, mientras ellos pasaban Navidad con mis tíos en otro estado. Acepté quedarme porque alguien tenía que vigilar el lugar y porque la verdad necesitaba el dinero, nada más. No esperaba que esa noche se me metiera en la cabeza para siempre. El sonido no venía de la televisión ni del radio, venía de afuera. Un lamento largo, raspado, como si a la persona le doliera el pecho. Me acerqué a la ventana y corrí apenas la cortina. La calle estaba vacía, iluminada por focos amarillos y adornada con luces navideñas colgadas a medias. El llanto siguió, más claro. ¡Ay! ¡Mis hijos! Sentí un vacío en el estómago. No porque creyera en leyendas, sino porque nadie dice eso así, con ese tono,
si no está pasando algo muy mal. Salí con la chamarra puesta y el celular en la mano. El frío me mordió la cara. Caminé hacia la esquina de donde parecía venir el sonido. Ahí estaba el canal pluvial, normalmente seco, lleno de basura y ramas. Y sentada en el borde, una mujer. Tenía un abrigo claro, sucio en la parte baja, y el cabello largo pegado a la cara. Se mecía lentamente, abrazando algo contra el pecho. Me quedé a unos metros, sin saber qué decir. El llanto no se detenía. ¿Se encuentra bien?, pregunté. No levantó la cabeza. No debí dejarlos, murmuró. Fue tantito. Me acerqué un poco más. Lo que abrazaba era una sudadera infantil, doblada como si hubiera un cuerpo dentro. No se movía. ¿Quiere que llame a alguien?, dije. ¿A emergencias? Negó con la cabeza. Ellos no escuchan, respondió. Nunca escuchan. El ambiente estaba pesado. La Navidad siempre tiene ese contraste incómodo. Luces bonitas, canciones alegres y gente rota por dentro. Pensé que era una vecina en crisis. Iba a insistir cuando escuché pasos detrás de mí. Un hombre se acercaba desde la calle, caminando rápido. Traía una gorra y una chamarra oscura. Su cara estaba tensa. ¿Qué haces aquí?, le gritó a la mujer. Te dije que no salieras. Tenía los ojos hinchados, rojos. Los escuché, dijo. Lloraban. El hombre me miró con molestia. No haga caso, dijo. Está alterada. Hice que sus hijos... Siempre dice eso, me interrumpió. Desde hace semanas. La mujer se puso de pie con dificultad. Desde que los dejaste solos, dijo. Desde que dijiste ahorita regreso. El aire se tensó. El hombre dio un paso hacia ella y la tomó del brazo. Ella se quejó. No fue un grito, fue un sonido seco, incómodo. Me metí entre los dos. Tranquilo, dije. No es necesario. El hombre me empujó. No te metas, escupió. En el forcejeo la sudadera cayó al suelo y se abrió. De dentro rodó un zapato pequeño infantil manchado de lodo seco. El sonido al caer fue mínimo, pero suficiente para que todo se detuviera. El hombre se quedó mirándolo. Su expresión cambió. Ya no era enojo, era miedo. Cállate, le dijo a la mujer. Aquí no. Ella soltó una risa rota. Aquí sí, respondió. Aquí fue. Se soltó y caminó hacia el canal. Yo la seguí, con el corazón golpeándome el pecho. Se detuvo frente a una parte donde la tierra estaba removida, mal acomodada, como tapada con prisa. Aquí dejaron de llorar, susurró. El olor me llegó antes que cualquier imagen. Humedad, basura y algo más. Algo que no debería estar ahí. El hombre empezó a retroceder. Estás enferma, decía. Todo esto te lo inventas. Ella lo miró fijamente. Yo grité, dijo. Tú subiste el volumen. El tipo dio media vuelta y corrió. Se perdió entre las calles adornadas, donde la música navideña sonaba desde las casas. Llamé a la policía con manos temblorosas. No quise mirar más. Me quedé con la mujer, que volvió a sentarse y a mecerse, abrazándose a sí misma ahora que ya no tenía la sudadera. Dicen que soy la llorona, murmuró, porque no paro de llorar. Las patrullas tardaron, pero llegaron. Revisaron el canal, cavaron. No voy a describir lo que encontraron. No hace falta. El silencio que siguió fue suficiente. Al hombre lo detuvieron esa misma noche, escondido en casa de un familiar. Dijo que fue un accidente, que los niños no paraban de llorar, que solo fue un momento. Nadie quiso escucharlo. A ella se la llevaron al hospital. Antes de subir, me miró. No soy una leyenda, me dijo. Solo soy la que se quedó despierta. Volví a la casa y apagué las luces del nacimiento. Me senté en la oscuridad, escuchando a lo lejos cohetes y risas.
La Navidad siguió para todos, como si nada. Desde entonces, cada diciembre, cuando alguien dice que escuchó a la Llorona por la colonia, nadie se ríe. Cierran ventanas, suben el volumen, dicen que son historias. Yo sé la verdad. No era un fantasma, era una madre gritando en una noche donde todos prefirieron celebrar. Y hay sonidos que, aunque tapes con luces y canciones, no se van nunca.